Le damos una carga dinámica. Ya. Entonces la diferencia fundamental, varilla maciza, cabo multifilar. Lo que vamos a usar con los cables, que son realmente cabos, son de esta resistencia inicial, por lo menos 19 toneladas por centímetro cuadrado. ¿Ya? El cable, ¿por qué es útil para vencer grandes luces? ¿Por qué es el elemento más económico en relación a peso-luz, a la relación peso-luz? Es porque es relativamente liviano. Relativamente liviano. ¿Cómo comparar una viga de hormigón con un cable? El cable gana lejos. El cable gana lejos en cuanto a relación peso-resistencia. Gana tremendamente, ¿verdad? Por eso utilizamos los cabos. Los cabos, entonces, si bien tienen la dificultad de que solamente pueden resistir tracción, no pueden resistir ningún tipo de elemento o de esfuerzo transversal. No puede resistir flexión. Un cabo es una cosa blanda. No sé si puedo utilizar esto un ratito, por favor. Perdón. Si este es un cabo, solamente puedo estirar ese cabo. Si yo comprimo el cabo, sucede esto. El cabo no sirve para comprimirse, solamente para trabajar estirado. Las varillas, si bien estudiamos la varilla a la tracción, puede también resistir compresión. Las varillas, porque tiene rigidez. Si yo agarro una varilla y estiro, sin problema, pero si comprimo, también sin problema a distancias cortas. En un pilar, desde luego, que las varillas que están acá están trabajando a compresión. En este pilar, la carga, generalmente axial quiere decir paralela al eje, comprime el pilar, ¿verdad? Por lo tanto, las varillas que están por lo menos 4 dentro de esta, están siendo también comprimidas. ¿Verdad? En las vigas tiene otra función. En las losas y en las vigas generalmente están siendo traccionadas. ¿Por qué está siendo traccionada? Porque la viga apoyada, por ejemplo, este capo, si se deforma, se va a deformar de esta manera. ¿Ven? Entonces va a haber evidentemente aquí en la parte inferior tracción y aquí adentro, en la parte superior, compresión. Si esta es una viga biapoyada, apenas cambia la cantidad de apoyo, cambia todo. O sea, puede también trabajar si el pilar está, si las cargas en el pilar son bien coincidentes con el núcleo central. ¿Qué era eso? Era esto. Un pilar tiene en el centro, virtualmente, imaginariamente, un círculo. Si las cargas caen dentro de este círculo o hasta el límite de ese, solamente el pilar recibe compresión pura. Compresión pura. En cambio, si la carga es excéntrica, ya puede producirse tracción. ¿Verdad? O sea, un pilar, sobre todo la cabeza, resiste cargas de tracción si es que la carga resultante cae fuera del núcleo central. Siempre, evidentemente, hay que calcular si se puede que coincida con el centro de gravedad, porque ahí entonces compresión pura. Al costado ya se complica.
Y no siempre se puede cargar el pilar en el centro. Muchos casos hay. Bueno, entonces la ventaja del cabo, repito, sí. En la mayoría de los casos sería el pandeo, ¿verdad? Cuando es... Tenemos que evitar el pandeo. ¿Qué era pandeo? Yo tengo una... ¿Tiene una reglita? Por favor. Sí. No, una que se rompe. Esa. Trataré de no romper. Esta es una viga. ¿Ven? Esta es una viga. Cargamos aquí. Apretamos por favor con tu dedo. ¿Qué pasa? Se flexa. Se dobla así la viga. Esto es flexión. En el pilar, si yo comprimo, no tengo ninguna carga acá, lateral. Fíjense bien, por favor. Solamente voy a apretar esto. ¿Qué sucede? Sí, también se deforma de esta manera. Por compresión axial. Se deforma de esta manera, pero en ese caso se llama pandeo. Es lo que después vamos a ver en algo que no tiene que suceder. Enseguida nomás. Gracias. Entonces, comenzamos con los cables que se llaman de forma activa. La estructura se llama esta, cables y arcos, se llama de forma activa. Sobre todo el cable, porque directamente toma la forma de acuerdo a la carga. El cable adquiere la forma de acuerdo a la posición y al valor de la carga. Tenemos el primer caso, una plomada. Una plomada. Un solo cable tiene una carga o una fuerza F y aquí estoy resistiendo con una menos F. La plomada adquiere la posición vertical, ¿verdad? Y la reacción es igual exactamente a la carga. Un solo hilo, un solo cabo, la línea o el hilo de la plomada. Si tenemos dos, pues va a ser este el caso. Dos cargas y aquí tenemos siempre menos F, que es la reacción de la carga. Pero cada cabo ya va a resistir F sobre 2 y F sobre 2. Se compartió la carga. Es el caso de la plomada. Con un hilo o con dos, ya estamos separando, ¿verdad? Ya estamos resistiendo la mitad nomás del peso. Eso es evidente, ¿verdad? Que se puede intuir. ¿Qué pasa cuando separamos los apoyos? Aquí uno y aquí otro. Esto con una sola carga, entonces sería algo parecido a esto. Esta es la carga F y esta es F sobre 2, porque tenemos 2, F sobre 2. Así y así. Esta carga está soportada por este cabo que ven ustedes cómo adquirió la forma, dependiendo si está en el centro, esto es F sobre 2, esto es F sobre 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos aumentando la cantidad de cargas. Vamos a poner otro caso. Este que está aquí, está el centro de apoyos. Y tenemos ya, por ejemplo, este caso. Esto es una carga F, otra carga F, y esta es la reacción en cada uno de los. Aquí y aquí hay también esfuerzos, ¿ven? Pero esta forma adquirió porque tenemos dos cargas situadas simétricamente, por eso la forma que adquirió, ¿no? Aumentando más todavía,
pues vamos a tener una cosa así. ¿Ven? Aumentando la cantidad de cargas. ¿Qué es lo que estamos transformando? ¿Estamos transformando o estamos pasando de un polígono a una curva? ¿Ven? Esto es un polígono, esto también es un polígono, ¿verdad? Aquí ya tenemos otro tipo de polígono y finalmente llegamos nosotros a esto que voy a dibujar acá, que es de esta manera cuando tenemos infinitas cargas. Infinitas cargas. Que por ejemplo, para entender bien, el peso propio del cabo. El peso propio del cabo a cada uno de los extremos va a adquirir esta forma. ¿Qué le llamamos? Que pasa de polígono a funicular. Este es el nombre que tiene. Curva funicular. Pasamos del polígono a una curva. Curva funicular se llama. Y la figura determinada por ella es la catenaria. Catenaria. Probablemente esta parte no hagamos cálculos porque es muy complejo. Les aseguro que es mucho más difícil que calcular una cavidad. Entonces, como que la finalidad última no es calcular, es entender cómo funciona, entonces probablemente esto va a ser teoría. Pero todo lo que se diga acá se puede preguntar. Nada que no se dijo. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esta forma, es porque la carga está aplicada en forma continua y la sección del cabo también es uniforme, ¿verdad? Sección uniforme. El cabo tiene el mismo diámetro de punta a punta. Esta es la curva entonces que forma un cabo apoyado en los extremos o amarrado en los extremos y con carga infinita. Llegado al extremo se podría decir así, ¿verdad? Hay otra figura que es interesante, que es la parábola. La parábola es una figura muy semejante a la catenaria, pero que solo tiene contacto, o mejor dicho, coincidencia en 3 puntos. La que voy a poner ahora en azul es la parábola. Muy parecida, tendría que estar más cerca, pero es difícil de dibujar. Esta es la catenaria y esta es la parábola. La parábola tiene 3 puntos de coincidencia: en los mares o apoyos y en la parte central, donde está la flecha. F es flecha. La catenaria ya comenzamos con un elemento donde si seno, coseno y tangente les complica la vida, en realidad a todos, pero cuando lo entendemos, bueno, pero ya es complicado. Seno, coseno y tangente.
Cuando se trata de seno coseno y tangente hiperbólica, ya es mucho más complicado aún. Y esa es la fórmula, por eso te lo quiero insistir mucho. La fórmula de la catenaria es en función al seno hiperbólico de las variables. Las variables son la luz, que es esta, es L. Esta en la fórmula es S. Esta es S. Y A. Existe acá una distancia que es A. Y entonces, bueno, son todas terminologías que se aplican en una fórmula. En la fórmula de la catenaria. Yo quiero que piensen en lo siguiente. Yo vengo más bien a que entiendan cómo se deforma un cable cuando se le aplica cargas, que entiendan eso, que esto se va a deformar de esta manera y que nunca el cable puede soportar compresión. El cable trabaja a tracción pura. Entonces tenemos diferentes variables, pero piensen en lo siguiente. Nunca voy a tener esta posibilidad. El tendido eléctrico. Columnas cada tanto y ustedes ven que el cable viene así y hace esto, ¿verdad? De este a este, no me importa, pero hace esta y tiene aquí en el medio una flecha, evidentemente. Ustedes ven el tendido de los cables, en este caso son de electricidad, que normalmente son cabos, ¿verdad? Y están normalmente también desnudos, es decir, no tienen recubrimiento. Por temas de economía, ¿verdad? Entonces siempre entre el tendido eléctrico van a ver esta curva. De esta manera, siempre va a tener una flecha F. Nunca va a tener esta forma. Jamás, nunca, un cable puede tener la posición horizontal. Nunca. ¿Por qué nunca? Piensen en lo siguiente. La tensión, que es cuando se estira el cable. Si la flecha es cero, va a ser infinita. Infinita, no se puede llegar nunca. Tensión igual a infinito. Matemáticamente, ¿cómo se expresa eso? Por ejemplo, X y Z, diferentes variables. Acá tenemos la tensión. Y aquí está la flecha en el denominador. Piensen en esa expresión. X y Z pueden tener diferentes valores. Pero F siempre tiene que ser mayor que 0. Si tenemos F igual a 0, que en este caso de acá, flecha igual a 0, entonces la tensión, por estar dividido por 0, va a ser infinita. Cualquier número dividido por 0 es infinito. ¿Verdad? 1 dividido 0 es infinito, 5000 dividido 0 es infinito. Entonces, esta es la razón matemáticamente por la cual el arco, por la cual el cable siempre va a tener una flecha.
Otra consideración. ¿Entendieron esto? ¿Verdad? Si yo tengo algo que es cero en el denominador, la tensión va a ser infinita. ¿Y qué significa tensión infinita? El cable se rompió hace rato. Tensión infinita, nadie puede soportar. Bueno, ¿qué es lo que nosotros realmente hacemos cuando utilizamos un cable? Utilizamos un cable para soportar cargas, evidentemente, ¿verdad? O si no, ¿para qué? Cuando el cable es más económico, cuando el cable resulta más barato, ¿cuándo resulta más barato en cuanto a solicitación? Cuando el cable resiste o puede resistir mejor, cuando la altura es mayor. Cuando la altura es mayor, quiere decir cuando la flecha es mayor. ¿Verdad? Quiere decir que cuando más curvo es el cable, menor es la resistencia, que menor la cantidad de esfuerzo que va a recibir. Voy a hacer dos dibujos y van a entender. Este apoyo aquí y esta forma tiene una flecha F. Ahora voy a dibujar esta otra. Ahora tiene una flecha F, donde F1 y F2. F2 es mayor que F1. ¿Okay? Y en este caso, el esfuerzo en el cable es menor. En este caso, el esfuerzo del cable es menor. ¿Qué componente nosotros? Ven ustedes que tenemos las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son dos perpendiculares, una X y otra en Y. ¿Verdad? Nosotros siempre trabajamos, rebatimos o proyectamos. ¿Recuerdan cómo proyectábamos cada una de las barras de la cableada? Proyectábamos a los ejes coordenados, porque no se puede trabajar sin ejes coordenados. Bueno, ahora en este caso yo les voy a decir lo siguiente. La curva, el esfuerzo en el cable es tangente a la curva. Tangente a la curva. Quiere decir esto que cuando llego acá, esto va a tener esta forma. Así es como llega la tensión en los apoyos. Ahora, como es tangente, esto llega así. ¿Ven que la inclinación es diferente? Entonces, ¿qué hace que sea diferente ahí? La componente de esa reacción. La componente vertical no podemos variar. La componente vertical tiene que soportar la carga. La componente vertical no varía, ni en este caso, ni en este, ni en este, ni en este. La componente vertical no puede variar, o si no se va a romper. La que varía es la componente horizontal. Entonces, esta carga nosotros descomponemos en esta y en esta. ¿Ven? Y aquí, en este caso, descomponemos en esta y en esta. ¿Ven ustedes cómo esta componente, estas componentes son diferentes?
¿Sí? La componente horizontal, que es esta, es mayor en este caso y aquí es menor. ¿Ven? Esperen, voy a hacer un dibujo más grande. Se van a confundir si es que no hago bien el dibujo. Voy a poner esta así. Y ahora esta otra más grande voy a hacer para que se encienda mejor. ¿Ya? Voy a hacer la reacción que acabo de decir que es tangente, y aquí esta otra también. Es tangente a la curva, ¿verdad? Este dibujo, este vectorcito que acabo de dibujar es tangente a la curva. Entonces voy a descomponer en dos. Voy a colocar aquí las coordenadas cartesianas. Está aquí y está aquí. Y ahí vamos a ver que esta componente horizontal, voy a poner en rojo, componente horizontal, esta, y aquí la componente horizontal es esta, porque aquí se forma el paralelogramo. ¿Se dan cuenta ustedes que la componente horizontal es inversamente proporcional a la flecha? Inversamente proporcional a la flecha. Acá la flecha era esta y aquí la flecha es esta. ¿Ven? F1 y aquí le voy a poner F2, donde claramente se ve que F2, acá ya está, F2 mayor que F1, y lo que implica, esto implica, se pone así, componente horizontal mayor para menor, componente horizontal menor para mayor, inversamente proporcional. Eso quiere decir que cuando más alta es la estructura, la viga, el arco, el cable, cuando mayor sea la altura, es menor el esfuerzo. ¿Verdad? Esta R que voy a colocar acá, R que puedo llamarle RX, le voy a llamar RX2 y a esta le voy a llamar RX1. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Aquí vemos que si F2, que es esta, es menor, entonces al revés, acá F1 va a ser mayor. F1 está acá, fuerza 1. Mejor voy a poner R1, R1X va a ser mayor que R2X. R1X mayor que R2X. ¿Están de acuerdo con esto? Quiero decir, entienden que cuando mayor es la flecha, la solicitación en la horizontal, en la vertical no hay, en la vertical no hay nada que hacer. Si yo cargo algo, cualquier cosa quiero soportar, la componente vertical no puedo variar. La componente vertical tiene que ser capaz de soportar la carga, sea cual fuere las condiciones de la forma que adquiere el cable. Lo que varía es la componente horizontal. Ahora mismo voy a pasar, ya que está este dibujo acá, voy a pasar a lo que sería la simétrica, prácticamente, que son los arcos. Los arcos son estructuras que rigurosamente
son simétricas al cable, pero con la fundamental diferencia de que están o trabajan a compresión pura. Y Gaudí fue el que más estudió este tema. Gaudí es el que hizo que los arcos realmente sean una opción. Yo no sé nada de historia de la arquitectura, pero ustedes sí conocen y saben quién es Gaudí, ¿verdad? Él, ¿qué hacía? No tenía computadora en su época, la época en que estudió. Entonces, ¿qué hacía? Hacía el elemento que él iba a utilizar, que es el arco, hacía la representación con un cable. Después de utilizar las cargas, diferentes situaciones de carga del edificio con cables, después rebatían con maquetitas o con fotografías. Entonces estudiaba el cable y después variaba o rebatía 180 grados y tenían cuál sería la forma del arco. Y decía que mecánica y estructuralmente lo mejor que hay en la arquitectura del arco. ¿Verdad? Y por eso no quiero hacer este dibujo acá al lado, pero ya como arco. Este dibujo corresponde a cables. Y ahora, aquí mismo, el mismo dibujo para arcos. Entonces aquí tenemos esto y aquí tenemos este otro. ¿Ven ustedes? Exactamente la función espejo de AutoCAD. Rebatimos y tenemos lo que antes era cable, ahora pasa a ser arco. Y la situación es la misma, con una diferencia fundamental. Primero, los cables trabajan a tracción pura, los arcos a compresión pura. ¿Cuál sería otra diferencia? Eso que ella hace rato preguntó, el pandeo. Que tiende a abrirse. Que tiende a comprimir. Cuando menor flecha tiene a abrirse. Mayor, con mayor facilidad. Cuando menor sea el arco, tiene mayor reacción horizontal. Acá voy a volver a poner esto. La reacción horizontal, como dijimos que es como dijimos que la resultante es tangente a la curva, entonces aquí tenemos esto, esta dirección, y aquí en cambio tenemos en esta dirección. ¿Ven? Y aquí se ve claramente, voy a poner incluso más acentuado para que se vea. Esta es la resultante. Aquí era R1, aquí era R2. ¿Ven? ¿Cuál es la componente horizontal? Descomponiendo, tenemos esto. La componente horizontal es esta. Aquí, descomponiendo, la componente horizontal es RX2, RX1 y RX2. ¿Ven? Claramente se ve en el gráfico que a medida que aplanamos el arco, mayor es la reacción.
mayor es la necesidad de empotramiento en los apoyos. Porque podemos usar un término vulgar, patea hacia afuera. Por eso Raúl incluso utilizó pilares inclinados para el apoyo de su arco. Pilares inclinados. Ustedes van a ver en las fotos de las obras que aparecen pilares inclinados. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, la reacción más fácil de soportar es inclinando el pilar de esta manera. ¿Por qué? Porque la idea, la finalidad del arco es que solamente trabaje a compresión. Compresión pura. No necesitamos variar. Podemos colocar piedra sobre piedra. Y eso los romanos ya lo enseñaron con creces. Que se puede hacer un arco o una bóveda utilizando compresión pura. Es decir, una piedra transmite a la otra en forma de compresión y cuando llega al apoyo ya llega en forma vertical. Ese es el extremo. Y aquí voy a dibujar ese extremo. Este que está aquí es el arco más, digamos, económico. Voy a hacer este arco. Esto que está aquí, podemos decir que si esta es la flecha y esta es la luz, L, si F es igual a L, tenemos el caso óptimo. Si F es igual a L, tenemos compresión pura. ¿Qué quiere decir? Que cuando el arco es más arqueado, si se puede usar el término, más alto, la solicitación en los apoyos es más fácil de trabajar. Porque en este caso tenemos compresión. Aquí van a caer las cargas solamente en forma vertical. Aquí, vertical y vertical. Porque como es tangente, va recorriendo el arco y cuando llega a esto, llega en forma vertical, prácticamente vertical. Nada es riguroso, nada es absoluto, pero cuando tenemos un arco de esta forma, evidentemente la reacción horizontal es grande. ¿Y cuál es el problema entonces de utilizar el arco? El problema de utilizar el arco es que tenemos que considerar, tenemos que considerar el pandeo. Ese es el problema. El cabo o cable estirado simplemente, no hay forma de que transmita flexión. En cambio, el arco estamos comprimiendo y puede transmitir flexión. El arco puede soportar flexión, los cables no pueden soportar flexión. Esas son las cosas importantes. Y cuando entonces vemos que estamos haciendo un arco, pues la inclinación es sumamente importante, porque como vamos a tener compresión, ese arco puede pandear, puede comportarse igual que la reglita. Al apretar se dobla.
Y ese arco, al comprimir, también cada parte se puede doblar, puede pandear. Voy a hacer un dibujo grosso para que entiendan eso que estoy diciendo. Esto y esto otro. Vamos a hacer como que esto sea así, así. La carga de cada parte pueda pandear. ¿Entienden ustedes lo que estoy dibujando? Que este tramito estoy incurvando, estoy pandeando. Este es el comportamiento que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que el arco se deforme, evidentemente. Entonces, para eso, el arco tiene que tener mayor masa. El arco no puede tener la misma masa que el cable, porque el cable trabajaba a simple tracción y el arco, en cambio, está siendo comprimido y por lo tanto tiene que tener mayor masa. Tanto es así que si este es un cable, cuando voy a dibujar algo, voy a dibujar de esta manera. Cable, perdón, arco justamente hice. El cable puedo dibujar así. En cambio, el arco equivalente a este cable voy a dibujar así. Voy a dibujar con más masa, para que se entienda. Cable no necesita mayor cuerpo, en cambio el arco sí necesita cuerpo. ¿Por qué? Para evitar el pandeo. Sí. ¿Cómo? El arco puede llegar a soportar a la flexión. El arco puede transmitir flexión, pequeña, pero puede. En cambio, absolutamente nada puede resistir el cable. ¿Bien? Vamos a acentuar más en esto, no se preocupen. Vamos a acentuar más. Tengo una clase más para esto. ¿Qué horas son? Porque voy a tener que ahora trabajar con el tema de trabajo práctico. O sea que por ahora esto es lo que podemos ver en la clase de hoy de cables y arcos. En la parte superior no, en cada tramo. En cada tramo del arco se puede producir ese problema. Vamos a suponer que tu arco esté compuesto por este tipo de elementos. Exactamente. ¿Ven? Este tramo, es el que se va a pandear. Ese tramito se va a deformar de esta manera. ¿Ven? Si es que no tiene suficiente cuerpo, porque vamos a apretarlo. En el cable no hay problema porque lo estamos estirando. Y no tiene luego posibilidad de transmitir ningún tipo de flexión. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? Por ahora, alguna duda, algo que no te satisface, ¿no?